Hola amigos, bienvenidos una vez más a Perfiles Constitucionales. Hoy vamos a tratar el penúltimo video sobre el derecho al libre desarrollo de la personalidad. En este video vamos a analizar dos asuntos: el amparo en revisión 237-2014 y el amparo en revisión 547-2018. Estos dos asuntos fueron muy sonados en su momento, ya que tratan sobre el tema de la marihuana. ¿Cómo está relacionado con el derecho al libre desarrollo de la personalidad? La Corte va a analizar dentro del umbral de estos derechos, de este derecho, va a analizar la libertad que tiene una persona para dedicarse a las actividades recreativas y lúdicas que consideren más adecuadas para ella. En este sentido, los hechos fueron los siguientes: un grupo de personas o una asociación civil, dependiendo del caso, acuden a la COFEPRIS para solicitar que se les dé permiso para sembrar, cultivar, cosechar, preparar, poseer, transportar en el primer caso, y en el segundo caso, además de todo esto, la importación y la adquisición de la semilla. Entonces, los asuntos los trato en un solo video porque la resolución es parecida a una de la otra. ¿Qué es lo que se contrasta en los casos llevados a la Suprema Corte? Que decía, el derecho al libre desarrollo de la personalidad bajo el esquema de la libertad que tiene una persona para dedicarse a las actividades recreativas y lúdicas que considere adecuadas, frente a el acto normativo y el acto administrativo, o sea, la norma, que es cómo está el sistema de salud y que hay un esquema de prohibiciones administrativas absolutas, y por el otro lado el acto concreto de la COFEPRIS, que es el de negarles este permiso. Entonces este grupo de personas, esta asociación civil, van a los tribunales y llegan hasta la Suprema Corte. Entonces la Corte lo que va a analizar es esto, ¿no? Las prohibiciones administrativas contrastadas con el derecho al libre desarrollo de la personalidad vía la libertad que tienen las personas para dedicarse a las actividades recreativas y lúdicas que consideren adecuadas. Entonces, para ello la Corte dice primeramente, el derecho al libre desarrollo de la personalidad tiene un contenido prima facie, esto es, un contenido que significa que es un derecho que no debe ser restringido y que alguna restricción administrativa o alguna restricción normativa tiene que pasar un test de proporcionalidad para que al final de cuentas se pueda determinar si esta restricción es válida o es una restricción inválida. Entonces, en ese sentido, empieza la Corte las preguntas del test de proporcionalidad que nosotros ya hemos visto en otros asuntos, ¿sí? La primera pregunta es si el esquema de restricciones administrativas es válido, tiene un fin válido y encuentra este fin en la protección de la salud personal y social y el orden público. Nada más que aquí hace un énfasis la Suprema Corte, que es que al analizar este fin válido no debe de considerarse un esquema de fines perfeccionistas, esto es, que se siga una regla moral única, unidimensional, sino que permita el observar a la sociedad y permita observar las diferentes identidades que se encuentran sociales y personales que se encuentran dentro de ella, ¿sí? Ese es un punto importante. Luego, ¿es idónea? La segunda pregunta. Y dice la Corte, sí es idónea porque buscando la protección de la salud personal, social y el orden público, el consumo sí genera daños, dice la Corte. Pero no hay un riesgo importante para la salud, genera consecuencias sociales menos severas que otras sustancias y la incidencia es muy baja en el consumo de sustancias más riesgosas. Además que es especulativo el afirmar que el consumo de la marihuana puede estar relacionado de manera inminente con la comisión de otros delitos. Esto es lo que dice la Corte. Sí hay una relación de idoneidad, pero si se fijan, ya la Corte va decantándose por una vía que es una relación de idoneidad de muy baja incidencia, ¿sí? Luego llega a la tercera pregunta, que ¿es idónea la medida? ¿Es idóneo el hecho de que para perseguir ese fin válido, que es la protección de la salud personal, social y el orden público,
esa es la medida más adecuada. Y entonces la Corte hace un estudio, por ejemplo, de cómo el esquema mexicano reacciona frente a otras sustancias como el tabaco o el alcohol, y dice, bueno, si lo comparamos con estas otras sustancias, la prohibición absoluta parece muy severa, porque las otras sustancias no están prohibidas absolutamente, sino hay todo un esquema de prohibiciones mucho más particulares, mucho más puntuales, que siguen fines mucho más puntuales, que quizá pudieran ser aplicables para el tema de la marihuana, ¿no? Entonces dice la Corte, en ese sentido de la regulación administrativa expuesta, es una medida, hay medidas alternativas, como por ejemplo limitar a los lugares de consumo, la prohibición de conducir vehículos o manejar aparatos o sustancias peligrosas bajo los efectos de la sustancia, ¿sí? La prohibición a la publicitación del producto y la restricción a la edad de quienes la pueden consumir. Esto además lo podemos enmarcar, dice la Suprema Corte, en un conjunto de políticas educativas y de salud, da como resultado una medida alternativa menos restrictiva y por tanto más idónea para poder reaccionar frente a ello. Entonces, dice, y al final de cuentas, dice la Corte, ¿es proporcional estrictamente la medida? Y dice, no lo es, porque ya vimos que hay una serie, se pueden tomar medidas menos fuertes, menos absolutamente prohibitivas, y que además, dado que se ha comprobado, porque en el asunto hay una serie de estudios bien interesantes sobre los efectos personales, los efectos sociales, los efectos a la salud social, los efectos al orden público del consumo de la marihuana, dice, no hay realmente, dice la Corte, no hay realmente una afectación grave, y que permite poder hacer una conjunción entre, ¿sí?, la no existencia de afectaciones graves y el soporte de la libertad de una persona para que se pueda dedicar a las actividades recreativas y lúdicas que considere más adecuadas. Entonces, en ese sentido, siempre y cuando, dice la Corte, siempre y cuando se sigue el camino de la petición del grupo de personas o de la asociación civil de que se les permita, ¿sí?, se les permita la siembra, cultivo, cosecha, preparación, posesión, transporte y adquisición de la semilla para consumo personal, debe estar protegido dentro del derecho al libre desarrollo de la personalidad. La diferencia, decía, entre el primer asunto y el segundo es que en el segundo se anexa el concepto de adquisición de la semilla. En el segundo también se anexaba el concepto de importación. Pero a esto la Corte dice, bueno, yo a esto no puedo entrar a analizarlo porque no fue debidamente expresado en la solicitud que llegó a la Suprema Corte, ¿no? Entonces, en ese sentido, el derecho al libre desarrollo de la personalidad en esta dimensión está relacionado con la protección de la libertad de una persona de dedicarse a las actividades lúdicas y recreativas que considere más adecuadas para ella, siempre y cuando esas actividades recreativas y lúdicas no tengan efectos nocivos importantes para su salud personal, para la salud social y para el orden público, y que lo que se desprende de toda la reflexión que hace la Corte y que la lleva a esa conclusión es que el consumo de la marihuana para estos efectos personales no tiene mayor impacto. Entonces, en ese sentido debe estar protegido por el derecho al libre desarrollo de la personalidad. Hasta aquí, entonces, estamos en el penúltimo video. Ojalá y que les haya gustado. Si pueden, les agradecería que le den manito arriba y que se suscriban. Me dio mucho gusto saludarlos y nos vemos la próxima.